Es mi Hijo amado, escúchenlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículo 2. La iglesia recuerda la transfiguración del Señor. De la transfiguración, algo que me impacta es, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cristo es el Hijo amado de Dios, hay que escucharlo, hay que oírlo, hay que ir a la misa a escuchar palabra de Dios, hay que leer la Biblia y escuchar palabra de Dios, hay que estar en las cosas de Dios y escuchar palabra de Dios. Muchos católicos, la iglesia católica es muy grande, es la más grande del mundo, tenemos muchos cristianos, pero no todos están escuchando la palabra de Dios. Dios es lo más importante en mi vida, Dios es el más importante en mi familia, yo tengo cruz, tengo rosario, pero no estás escuchando la palabra de Dios. Si Cristo es tu predilecto, si Cristo es tu amigo, si Cristo es lo más importante para ti, ¿estás escuchando a Jesús o todavía no? Y vamos a ver citas bíblicas. Cuando Jesús dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, ese va para el cielo. Porque la Virgen María es dichosa, bienaventurada por escuchar la palabra de Dios. Y donde San Pablo llega a decir Santiago, ustedes son bien torpes. Y dicen que tienen fe como alguien que se ve en el espejo y cuando se quita del espejo se le olvida. Sean oyentes no olvidadizos de la palabra, sino personas que escuchen la palabra y hagan caso a la palabra de Dios. De eso vamos a conversar en este evangelio. Tú eres aquellos que escuchan a Cristo para obedecerlo, o eres de aquellos que escuchan a Cristo y les entra por un oído y les sale por el otro oído. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo y avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 96 vamos a responder todos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos. Reina el Señor, alégrese la tierra.
Tu Señor Altísimo, estás muy por encima de toda la tierra y mucho más alto que todos los dioses. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundamentado en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y a nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabían lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, mirando alrededor, y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaba de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pues discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz
de tu sabiduría para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, quienes van llegando a este en vivo, a este evangelio. Vamos a saludar a todos los que son miembros del canal y nos acompañan en este día. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Saludamos pues a todos los hermanos quienes van llegando. Gerardo, Francisca, Antonia. Saludamos por aquí a Priscila, Sonia Regalado, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este en vivo, por estar con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe en todo momento. Hoy la palabra de Dios, hoy la iglesia recuerda la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se transfiguró delante de sus apóstoles, y delante de sus apóstoles Jesucristo transfigurado muestra su gloria. Saludamos por aquí a Lucía Fernández. Lucía, gracias por su granito de arena. María Garza, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. María Gutiérrez, que el Señor le bendiga. Saludos a todos ustedes quienes van llegando a este en vivo. Que el Señor le bendiga. María, Giselle, Angélica, que el Señor les acompañe. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 2 y siguiente. Dice el Evangelio, vamos a buscarlo en la Biblia: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo, óiganlo, guarden su palabra, no sean oyentes olvidadizas. María Garza, bienvenida, ya eres miembro de este canal, que el Señor le bendiga. Marcos capítulo 9, versículo 2 y siguiente. Este es mi Hijo amado, óiganlo, no vaya a la misa a perder el tiempo. Ve a escuchar la palabra de Dios, ve a escuchar el mensaje, no pierdas la oportunidad. Versículo 7, ahí está. Oigan, en eso se formó una nube que los cubrió y una sombra, y de esa nube llegaron estas palabras: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Este es mi Hijo, el amado, óiganlo. Yo no entiendo por qué hay gente que va a la iglesia a perder el tiempo. Es más, hay unos que están aquí en el Evangelio y le encanta el Evangelio. Y Padre, denos más martillazo. Y díganos más, Padre, y háblenos más. ¿Para qué? Si no hacen caso, tremendo desobediente. Hacen lo que les viene en gana. ¿Conocen algún católico así? Que rezandero, misero, retirero, se lo pasa comulgando, se lo pasa en la iglesia, su primera comunión, su confesión, los domingos a misa, pero a la hora de escuchar, le entra por un oído y le sale por el otro oído. No escuchan nada de lo que dice el Padre, no escuchan nada de lo que dice la palabra de Dios. Se le habla, y como hijo sordo nunca obedece. Nunca cambia, nunca mejora. Yo no sé si usted en su casa ha tenido un hijo así, grosero, desatento, que nunca lo oye. Y usted le dice: pero hijo, es que usted no me escucha. Le digo, tienda la cama. Y el pelado se para y deja la cama extendida. Le digo, recoja los platos y llévelos y lávelos. Y el pelado se para, no lava los platos, no los recoge y no hace nada. ¿Conocen algún hijo así? No tire la ropa. Y el pelado lo primero que hace: haga la tarea. Y el pelado no lo... ¿Conocen algún niño así? ¿Conocen alguno? Sí, padre. Bueno, así hay muchos católicos que no hacen caso, que no son obedientes, que por más que se les diga no oyen, por más que se les hable no escuchen. Mire, puede venir el mismo Papa a darle un retiro. Puede escuchar la misma palabra de Dios del mismo Cristo y se comportará como un hijo desobediente y grosero. Por eso cuando Dios dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo.
obedézcanlo. Nos está enseñando a nosotros, los católicos, que debemos hacer caso, que debemos obedecer, que debemos cambiar nuestras cosas malas, que debemos convertirnos, que debemos mejorar, que debemos ser distintos. Basta ya de tanta desobediencia a Dios. Basta ya de tantos malos comportamientos con Dios. Aprendamos a obedecer. Qué orgullo siente un padre cuando su hijo es obediente. Qué felicidad siente un padre cuando su hijo le hace caso. Qué orgullo siente un padre cuando su hijo le hace lo que él le pide. Llega a la casa y encuentra la casa barrida. ¡Qué emoción! Llega a la casa y la cama tendida. ¡Qué felicidad! El hijo ya se cepilló los dientes. Oye, qué bonito es tener un hijo obediente. ¿No tienen algún hijo obediente por ahí? Que su hijo haga lo que usted le mandó. ¡Uf! Espectacular. Qué bonito es tener en una parroquia unos laicos obedientes. Que el padre le diga las cosas y no tenga que repetírselas. Que el padre los mande y ellos digan, sí señor padre. Pero ¿saben qué feo? Tener laicos groseros, retrecheros, respondones. Que el papá le puede, el sacerdote, el padre le puede decir algo y dice, no, yo no voy a hacer eso. Nada. El padre puede decir hasta misa, pero yo no le voy a hacer caso. Qué dura es una parroquia cuando los laicos son desobedientes y no escuchan la voz del pastor. Qué bonito es ser jefe y tener empleados obedientes. Guará. Que el jefe o el gerente o el encargado diga, bueno, usted hace esto, usted hace aquello, nos organizamos, todos comemos a esta hora, trabajamos a esta hora, punto. Y qué bonito es llegar a una empresa donde todos hagan caso. ¿No le ha tocado a usted un empleado desobediente? Verónica, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. ¿No le ha tocado a usted un empleado gruñón, grosero, que siempre hace lo que le parece? ¿No le ha tocado? Eso es feo, ¿verdad? Encontrarse con un empleado así es feo. Pero encontrarse con gente que sea obediente, que haga las cosas que tiene que hacer, que escuche la palabra que usted le está diciendo, eso es muy bonito. Y hoy dice la Biblia que Dios quiere que nosotros escuchemos a Cristo, oigamos a Cristo, le hagamos caso a la palabra de Cristo. Tantas viejas, tantas mujeres, tantas damas, tantas señoras van a la misa, van a la iglesia, 3 golpes de pecho, y pequé, Señor, pequé, y salen de la misa peor, y salen de la iglesia, pero groserísimas, y salen de la iglesia y usted dice, no, guara, y esta que estaba en misa, y este que estaba en la iglesia, mire cómo viene con el chuki metido, viene amargado, viene bravo, viene peleando. ¿Para qué va la misa entonces? Por eso es que la gente se queja de nosotros los católicos. Por eso es que la gente anda jalándonos las orejas y anda apuntándonos. Porque muchas misas, muchas iglesias, mucha palabra, pero poco vivencia, poco compromiso, poco caso a la palabra de Dios. Y hoy la Biblia dice, este es mi Hijo amado. ¿Y cómo podemos reconocerlo? ¿Qué es lo que Dios quiere con el Hijo amado? Que lo escuchemos, que lo oigamos, que le hagamos caso, que le prestemos atención a lo que esté diciendo, que no hagamos lo que se nos venga en gana, sino que hagamos lo que Él diga. Rigoberto, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense, Dios le bendiga. Que nosotros podamos obedecer a su voz, que podamos obedecer a sus mandatos, que podamos obedecer lo que Él dice, no lo que nosotros queramos. Una cosa es lo que pensamos nosotros y otra cosa es lo que piensa Dios. ¿Usted sabía que tiene que confesarse? Sí, padre. Yo tengo que confesarme una vez al año y en peligro de muerte, si he de comulgar, tengo que confesarme. ¿Y hace cuánto tiempo no se confiesa? Porque la Biblia dice en San Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. ¿Por qué no se confiesa? Si usted escucha a Cristo, escucha la misa, ¿qué está esperando para confesarse? Usted ya está recibiendo la comunión los domingos. No, porque San Juan 6:54 dice que hay que comer el cuerpo y beber la sangre para tener vida eterna. ¿Y porque usted no está recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo? Ya se casó por la iglesia. Dios unió al hombre y a la mujer, lo que Dios unió no lo separa el hombre. San Mateo 19:5, ¿por qué no se ha casado? A usted es el que es el sordo y se divorció y no aguantó a su mujer y se fue, se apartó. Desobedeció a Cristo. ¿Y no dice la Biblia en Hebreos 13:4 que Dios castigará a los adúlteros?
Oiga, escuchar a Cristo es hacerle caso. Escuchar a Cristo no es que usted vaya a una misa y se arrodille y se hinque toda la misa y pase dándose golpe de pecho y salió de la misa y ya escuchó a Cristo. No, señor. Escuchar a una persona es obedecerle. Usted, papá y mamá, sabe que sus hijos le obedecen, que sus hijos lo escuchan cuando le hacen caso a lo que les dice. Si usted se va de la casa y le dice a los hijos, mire, dejo la casa, me voy a trabajar. Cuando yo vuelva, necesito que la casa esté limpia, que no peleen, que no discutan, que limpien las telarañas, que barran el piso, que hagan comida, que limpien los platos, que tiendan las camas. ¿Cómo sabe usted que sus hijos le escucharon? Cuando usted llega a su casa y encuentra todo en orden. ¿Cómo sabe que sus hijos no le escucharon? Cuando usted llega a la casa y la encuentra patas arriba, una cochinera toda desordenada, usted dice, y no les dije, pelados, que me arreglaran la casa y mire cómo lo tienen un chiquero. Eso significa que sus hijos son unos sordos. Así somos con Dios. ¿Cómo sabemos que escuchamos a Cristo, que le hacemos caso a Cristo? Cuando nosotros obedecemos su palabra y hacemos lo que Él diga. ¿Cómo sabemos que somos desobedientes? Cuando hacemos lo que nos viene en gana y no le hacemos caso a Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Reina Carias y Leonel, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Miren cómo lo dice Jesucristo en San Lucas capítulo 6, versículo 46. San Lucas 6:46 llega a decir Jesús con respecto a escucharlo a Él. Presten atención, vamos a buscarlo, usted que tiene ahí la Biblia en su casa, que está llegando en vivo, los que son nuevos en el canal, suscríbanse, denle la campanita. Pronto nos vamos a España y allá en España les invito a compartir el Evangelio con la familia que tengan en España para que la gente también escuche la palabra de Dios por allá. Suscríbase al canal. Pronto llegamos, si Dios quiere, al 1.000.000 de suscriptores y darle un dedito para arriba. Lucas 6:46. Miren cómo Jesús lo dijo tan bonito. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué se llenan la boca diciendo Padre nuestro y Dios te salve María y Jesús yo creo en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús eres mi vida, Jesús eres mi amor, Jesús yo te amo con todo el corazón, Jesús? Pero no hacemos lo que Él nos manda. Si la voz de Dios fue hacer lo que Él dijera, lo que Cristo dijera, si la voz de Dios nos manda a hacer lo que Cristo diga, ¿se acuerdan de la Virgen María? En la boda de Caná, en San Juan capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando se acabó el vino, ya abro un paréntesis ahí, y ahorita volvemos donde estamos. En el versículo 5, San Juan 2:5. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. La voz del cielo decía, mi hijo amado, escúchenlo. La Santísima Virgen María nos dice, hagan lo que Él les diga. Y el mismísimo Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿No nos llama la palabra de Dios a obedecer lo que Cristo manda? ¿No nos invita la palabra de Dios a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Cristo dice? Sí, pero el problema es que tenemos intereses propios. Tenemos intereses personales. Primero en nuestra vida está el trabajo. Primero en nuestra vida está el dinero. Primero en nuestra vida está el estudio. Primero en nuestra vida está mi propia voluntad. Que yo me supere, que yo me haga grande, que yo haga mis caprichos, que yo cumpla lo que a mí me dé la gana, que yo haga lo que yo quiera. Y lo de Cristo y la palabra de Cristo para después. ¿Por qué no se casa? Porque soy muy joven. ¿Por qué no se casa? Porque el que se casa se empava. ¿Por qué no se casa? Porque es que todavía no, padre, más adelante tengo que probar a la mujer. Y no dice la palabra de Dios que tiene que casarse. ¿Por qué llamas a Cristo Señor, Señor y no lo obedeces? ¿Por qué no obedeces a la palabra de Dios? ¿Por qué no haces la primera comunión, que es para la vida eterna? Porque me da pena.
porque tengo que durar 2 años en catequesis, porque mi papá y mi mamá no quieren ir, y buscamos excusas y no nos hacemos la primera comunión. Mire, la palabra de Dios la estamos desplazando, la estamos colocando en un segundo plano, y Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no cumplen lo que yo les estoy mandando? Y no cumple con lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué entonces nos llenamos la boca diciendo Señor, Señor y no obedecemos a lo que Cristo nos pide, a lo que Cristo nos está llamando, a lo que Cristo nos está invitando? Y sigue, escuchen. Les voy a decir a quién se parece. El que viene a mí y escucha mis palabras y hace caso y las practica. Oído al tambor. ¿A quién se parece la persona que, este es mi hijo amado, escúchenlo, escucha a Dios? ¿A quién se parece la persona que hagan lo que Él les diga, hace lo que Cristo manda, como lo mandó la Virgen María? ¿A quién se parece la persona que, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando y obedece lo que Cristo manda? Miren el ejemplo. Se parece a un hombre que construyó una casa sobre roca. ¿Qué pasa con esa persona? Cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. ¿Qué pasa con una persona que hace caso a Cristo? ¿Qué pasa con una persona que le obedece a Dios? ¿Qué pasa con una persona que le hace caso a la palabra? Venga el terremoto que venga el problema que viene, se mantiene firme, se mantiene seguro, se mantiene conciso. Nada lo tumba, nada lo derrota, nada lo echa abajo. Una persona que escucha la palabra y le hace caso a Dios, no se equivoca, no se viene abajo, puede pasar la peor crisis, puede pasar el peor problema, puede pasar la peor desgracia, pero se mantiene firme. Pero ¿qué pasa con el desobediente? ¿Qué pasa con doña Juana que va a la misa y escucha la misa y no le presta atención? O con don Pedro, o con doña Petra. ¿Qué pasa con el muchachito, la muchachita que no hace caso? Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no me hacen caso? Este es mi hijo amado, escúchenlo. No hace caso a la palabra de Dios. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construye su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Una persona que no construye su casa sobre Cristo, una persona que construye su casa sobre arena, el desastre es grande, la desgracia es grande. Yo no sé si usted le haga caso a Dios, yo no sé si usted le obedezca, yo no sé si usted esté cumpliendo lo que Él está pidiendo, pero lo que sí sé es que si usted no escucha la palabra y no le hace caso, su vida, su familia, su hogar se le destruye. Una crisis, un problema, una dificultad y chao, cheo. Se lo llevó quien lo trajo porque no podemos soportarla. Lisli Reyes, gracias por su granito de arena. Y aquí les hablo a las personas que están angustiadas, deprimidas, que están desesperadas, que no saben qué hacer con su vida. ¿Sabe qué hay que hacer? Escuchar la palabra de Dios. Y le doy un consejo. En tiempos duros y en tiempos de crisis, pónganse a leer la Biblia. Pero no leerla por leerla. Leerla para practicarla. Leerla para obedecerle. Leerla para que ustedes y yo sepamos que hay un Dios que nos cuida, nos protege. Mire, yo les digo algo. Cuando yo tengo problemas y dificultades y me siento angustiado y desesperado, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 26. Uno de los que leo, o el Salmo 23 o el Salmo 91. Pero de mis favoritos es el Salmo 26. Y dice el Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar?
Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento seguro. Dios es mi protector, mi guía, me acompaña. Cuando usted interioriza estas palabras, cuando usted las medita, cuando las hace suyas y le viene un problema y una dificultad y le viene a usted la palabra de Dios que dice que Dios te va a cuidar y le va a proteger, y si en algún momento te llegas a morir, se recuerda que dice Jesús, me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes. Usted dice, como Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vengan los problemas, vengan las dificultades, en las manos de Dios estoy, porque la Biblia me dice que debo escuchar a Cristo. Y Cristo nos habla a través de su palabra, y yo leo la Biblia, y la Biblia me dice que Dios me protege, que ni la hoja de un árbol se mueve si Dios no lo permite, que no tenga miedo, que Dios me cuide, me protege. ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es el susto? Nuestro cuerpo podrá temblar, nuestra vida estará destruida, acabada, derrumbada, pero nuestra confianza está en las manos de Dios. Tu guardián no duerme, te cuida, te protege. ¿Cuándo será el día que ustedes y yo escuchemos la palabra de Dios, le hagamos caso y ante los problemas y las dificultades podamos comprender que hay un Dios que nos cuida, que hay un Dios que nos salva, que hay un Dios que nos acompaña, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene, y Él está con nosotros? Podemos estar tranquilos, dormir tranquilos, a pesar de que estemos angustiados, desesperados, decimos, en tus manos encomiendo mi espíritu, ayúdame, Señor. Escúchenlo, ese es mi hijo amado. Pero una persona que construye su casa sobre arena, le vienen la lluvia, le vienen las tempestades, le vienen las dificultades, le viene todo lo que le venga a él, le viene lo que se le ocurra en la vida y se derrumba su casa porque no lo escuchó, porque no tenía confianza, porque tenía confianza en la matica de sábila, porque tenía confianza en la herradura de burro, porque tenía confianza en la contra que cargaba o en la brujería que le hizo la tía, pero no en Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? ¿Confías o no confías en Dios? ¿Le haces caso o no le haces caso a Dios? Francisco Javier, gracias por su granito de arena. Oración por su padre que está enfermo. Priscila Gutiérrez, que el Señor le recompense. Gracias por su granito de arena. Es lo que dice por allá Eclesiastés o Eclesiástico capítulo 12. Si te has decidido servir al Señor, ahí le vienen las pruebas. Si usted cree que amas a Dios y quieres a Dios, ahí le vienen las pruebas. Prepara tu corazón y ponlo firme. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así el hombre, el cristiano, se purifica en el crisol, en el fuego, en la desesperación, en el tormento. Miren, el apóstol Santiago, vamos a buscar la carta de Santiago, en la Biblia, Santiago, capítulo 1, versículo 22, vamos a buscarlo un momentico. Santiago, capítulo 1, versículo 22, para que ustedes y yo podamos observar lo que significa escuchar a Jesús, escuchar al Señor. Según Santiago, que es escúchenlo, oír la palabra, escuchar el mensaje. Vamos a ver si solamente es a la misa y decir amén, amén, amén. Porque uno va a la misa y cree que el que entre más amén diga y más duro, ese más cree en Dios. Que el que entre más aplaude, ese más cree en Dios. Que entre más misas y más comulgue, más creo en Dios, más confesión. No, según Santiago, el que más cree en Dios, el que más lo escucha es el que más lo obedece, es el que más le hace caso. Oigan con atención, pongan por obra lo que dice la palabra. Pongan por acción, pongan por obra lo que dice el Evangelio. No solamente es oírlo, no solamente es escucharlo, no solamente es decir amén, no solamente es decir yo creo en Cristo. Bueno, ahorita le leo Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor irá al cielo, sino el que haga lo que Dios manda. Sonia Regalado, gracias por su granito de arena. Pongan por obra la palabra y no se conforme con oírla, no se conformen con escucharla. Mire, las iglesias están llenas de gente que escuchan la palabra de Dios pero no la ponen en práctica. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Los templos en Semana Santa, en diciembre, en Domingo de Ramos se llena de gente que luego no vuelve a la misa.
no ponen por obra la palabra. En la iglesia hay mucha gente que va a la misa y ha escuchado que al sacerdote lo deben tener por santo, Levítico 21:8, y hablan pestes y tonterías del sacerdote y del papa y de los obispos. Van a la iglesia a calentar bancas y a escuchar chismes y a escuchar cuentos. Nuestros templos están llenos de gente y qué bendición, qué bonito, pero que escuchan la palabra pero no la ponen en práctica, no la obedecen, no le hacen caso a Dios. Pongan por obra la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañan a ustedes mismos. Una persona que escuche la palabra, que oiga mucha Biblia, que escuche mucho evangelio, pero no haga caso, se está engañando, Dios mío, se está cayendo a mentiras, se está diciendo mentiras él mismo, se está engañando a esa misma persona. Pongan por obra la palabra y no se limiten a oírla, porque se engañan. ¿Y cuánta gente se engaña a sí misma? Yo ya cumplí con Dios. ¿Qué hizo? Fui a la misa el domingo. Yo ya cumplí con Dios. ¿Qué hizo? Leí la Biblia. ¿Cómo está tu relación con el prójimo? ¿Cuántos enemigos tienes? ¿A cuánto le quitaste el habla? ¿A cuántas personas odias? ¿A cuántas personas has estafado, han robado? Mire, yo no puedo creer que, por ejemplo, en una tienda donde se vendan muchas cosas, hayan personas que tengan la imagen de la Virgen María y tengan la imagen de los santos y tengan una crucecita, pero alteran las balanzas. Los pesos los modifican para vender menos por la misma cantidad de dinero. O en una tienda, en vez de colocar precios justos, colocan precios altos. Y ahí en la tienda tienen a la Virgen María y tienen un cuadro de un santo. Y tienen a Santa yo no sé qué. Y cualquiera le da un vuelto menos y le quita a las personas. Yo no puedo creer que en una tienda donde digan que son católicos, roben a las personas o estafen a la gente. O yo no puedo creer que en un hospital o en una clínica que sea dedicada a un santo, a una persona de Dios, estén interrumpiendo los embarazos, o estén ligando a las mujeres, o estén no permitiendo que nazcan los niños. O yo no puedo entender cómo en un colegio, en una escuela religiosa, católica, cristiana, no se hable de Dios, se aparte las cosas de Dios. Y dicen, escuela católica cristiana, escuela católica yo no sé qué, pero de Dios lo menos que se habla. O yo no puedo entender en un seminario cómo los futuros sacerdotes estén en la iglesia, estén en el templo, estén en la oración, estén en un seminario y ni lean la Biblia y no la hayan leído completa. Pongan por obra la palabra y no se limiten a escucharla. O en una casa de familia donde haya Biblia, donde hay imagen de los santos, donde haya cosas de Dios, haya quienes forniquen, haya quienes roben, haya quienes se droguen, haya quienes fumen, hayan vicios, hayan pecados. O sea, ¿para qué colocamos, para qué tenemos cosas de Dios si no amamos a Dios, si no queremos a Dios? Pongan por obra la palabra, no se limiten a escucharla. Católico que comulga, católico que se confiesa, que va a los retiros, que va a las cosas de Dios, pero es un grosero, mal hablado, es un envidioso, es un tacaño, es un pichirre, es un fanfarrón, es un grosero, es un ateo, pues. De ser católico de etiqueta a ser católico practicante hay un espacio grande. Pongan por obra la palabra y no se limiten, no se conformen con oírla, pues se engañan a ustedes mismos. Y hoy la palabra dice este mismo amado, escúchenlo, no se engañen, no se engañen. El que escucha la palabra y no la practica, ¿a quién se parece Santiago? Es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. El que escucha estas palabras y no la practica es como aquel que se mira, aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Mírese en un espejo, quítese para un lado, ya se le olvidó cómo es usted. ¿No le ha pasado? Así es la persona que escucha la palabra y no la practica. La puede oír, se emociona, se alegra,
se siente contento. Pero apenas salió de misa, se le olvidó que debe amar al prójimo, que debe dejar de robar, que debe dejar de mentir, que debe casarse por la iglesia. Se le olvidan los compromisos, se le olvidan las cosas que debe practicar, se le olvidan las cosas que debe vivir. Y es el reclamo hoy de Santiago. El que escucha la palabra y no la practica es como que usted mira un espejo y nomás se miró y se quitó del espejo, se le olvidó cómo era usted, cómo era su reflejo, cómo era su persona. Se le fue de la mente, se le fue de la memoria. Así somos nosotros. Como un espejo que se nos pasa por un lado, voy a la misa, me llené de Dios, qué emoción, qué bendición, qué bonito, qué bella estuvo la misa, qué hermosa. ¿Y de qué habló el Padre? Yo no me acuerdo de qué habló el Padre, pero me acuerdo del chiste, del cuento. ¿Y de cuál fue el Evangelio? ¿Y qué habló el Evangelio? Pues yo no me acuerdo. ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha ido a la misa? Y cuando sale de la misa ni siquiera se acuerda del Evangelio, ni se acuerda de la primera lectura, ni siquiera se acuerda de lo que habló el sacerdote. Y mire, y le doy un consejo a los padres. Oigan, y abro un paréntesis aquí. Mi papá tenía una táctica muy bonita y muy pedagógica. Él es maestro. Y para enseñarnos a nosotros a ir a la misa, escuchar el sacerdote y guardar alguito, que alguito se nos quedara, cuando terminaba la misa y nos montábamos en el carro, decía mi papá, a ver, María Esperanza, deme un resumen de la misa, de lo que habló el Padre. Y agarraba a mi hermana y daba un resumen y explicaba y decía, y yo me comía la uña y decía, ahorita me va a tocar a mí. A ver, Mariana Consuelo, deme un resumen de lo que dijo el Padre. Y agarraba a mi hermana y le daba el resumen y yo decía, ya me toca a mí. A ver, Aura, un resumen. Y cuando llegaban a mí yo decía, pues ya mis hermanas hablaron, yo ni me acuerdo, deme un resumen. Y tenía que yo prestar atención el domingo siguiente porque mi papá me iba a preguntar en el carro o en la casa lo que el Padre había dicho y lo que el Padre había enseñado. Cuando mi abuelo nos daba las prédicas y las enseñanzas, lo mismo. Decía mi mamá, a ver, deme un resumen de lo que dijo su abuelo. Y teníamos que nosotros explicarle lo que decía el abuelo. Y de esa manera nosotros estábamos en la misa así, atentos, escuchando. Porque mi papá nos iba a preguntar, y si no, chancla por ese rabo. Nos castigaba, nos regañaba y nos mandaba a escuchar de nuevo al abuelo. Eran los castigos, eran los regaños. Y hoy día usted va a la misa, va a la iglesia, va a las cosas de Dios y sale de la iglesia y sale de las cosas de Dios y ya se le olvida todo. Practíquelo con sus hijos. Y si no, hágalo usted con sus padres. Pregúntele a sus padres de qué habló el sacerdote para que usted vea que se le olvida a sus padres también. Debemos aprender. El que escucha estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre que se mira en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se le olvidaba cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Este será dichoso al practicarla. Cuando usted escucha la ley y la interioriza y la vive, serás dichoso al practicarla, al vivirla, al hacer lo que Cristo enseña, al hacer lo que Cristo nos manda. Y debemos practicarla, debemos vivirla. Saludo a Jorge Zavala por aquí, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Carmen, ya eres miembro del canal, que el Señor le bendiga. Ciertas prédicas y muy triste, lamentable, bueno, a corregirnos. Bienvenida, Carmen, al canal, ya eres miembro. Vamos a meditar un poquito lo que dice Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 21. Una vez se acercaron a Jesús, Lucas 8, 21, y le dijeron, Señor, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, quieren escucharte. ¿Los hacemos pasar o los dejamos ahí afuera? ¿Qué hacemos con ellos? Ahí está tu madre y tus hermanos. ¿Qué hacemos con ellos? Y Jesús dijo, me llama la atención, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. De escuchar y practicar hay mucha diferencia. Y Jesús lo aclara. Miren cómo lo dice Lucas 8:21. Oigan.
Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es decir, la obedecen. Cuando Jesús cuando se estaba transfigurando y llegó y dijo, cuando Jesús estaba transfigurando, la voz dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Nos está enseñando que el mundo de hoy está acostumbrado a oír, a fantasear, a farandurear, a dar vueltas con la Biblia en el brazo. Y mire mi Biblia, qué bonita es mi Biblia, qué hermosa. Pero no está acostumbrado a vivir la palabra, a hacer lo que Él dice. Mi madre y mis hermanos no son cualquiera. Mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad, cumplen la palabra, le hacen caso a la palabra. Y cuánta gente desobediente escucha la palabra. Epi, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Mire, una vez ya para terminar, el Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 27. Una vez, Jesús estaba hablando, Jesús estaba predicando, y una mujer se levantó y dijo: nah, guará Jesús, bienaventurada esa mujer que te llevó en el vientre. Bienaventurada esa mujer que te dio de comer. La Virgen María sí es bienaventurada. ¿Quién fuera tu mamá? Ojalá yo fuera sido tu mamá. Y Jesús no le dijo: está bien, tiene razón, es bienaventurada la Virgen, por eso no. Jesús llegó a decir: más bien, bienaventurado, dichoso, más bien feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es decir, le hace caso. La Virgen María no es bienaventurada por haber llevado a su hijo en el vientre o por haberle dado de comer. Eso lo pudo hacer cualquier mujer. La Virgen María es bienaventurada porque llegó a decir: yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has mandado. La Virgen María se hizo bienaventurada, no por oír la palabra de Dios solamente, no porque le entrara por un oído y le saliera por el otro. La Virgen María se hizo bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios y la obedeció. Porque escuchó la palabra de Dios y le hizo caso. ¿Cuándo vamos a ser felices? ¿Cuándo vamos a ser bienaventurados? Cuando oigamos la palabra de Dios y la obedezcamos y le hagamos caso. Miren cómo lo dice San Lucas 11:27. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz, gritó entre la multitud y dijo: feliz la que te dio a luz y la que te crió. Bienaventurada tu madre que te dio a luz, que te crió, que te trajo al mundo. Bienaventurada la Santísima Virgen María porque te llevó en su seno y porque te dio de comer. Un momentico. Miren la respuesta de Jesús. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús replicó: feliz más bien los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. ¿Saben quién es feliz? ¿Sabe quién es aventurado? Bienaventurado. ¿Sabe quién es dichoso? No el que la trajo al mundo, no el que le crió, no el que estuvo con él, no el que le acompañó, sino el que le obedecía, el que le fue fiel, el que cumplió lo que él mandaba. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿O no se acuerdan? Marta recibió a Jesús en su casa, María también. ¿Cuál es la diferencia entre Marta y María? Que Marta se ocupó de los quehaceres de la casa, de hacer la comida, de atender a los apóstoles, de que todo estuviera bien, de todo el alrededor. ¿Y qué hizo María? Ahí se sentó a escuchar la palabra, a perder tiempo, a oír lo que Jesús decía. Cuando Marta le dice a Jesús: mi hermana me dejó sola en el trabajo, dile que me ayude, estoy sola, me siento sola. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, sí, María, párese de ese floja, váyase a ayudar a su hermana. María, pero ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Anda, vete. María, pero mire usted aquí perdiendo el tiempo y tanto trabajo que... No, Señor. Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Se acuerdan o no? Te preocupas y te inquietan muchas cosas, pero hay necesidad de una. María escogió
la más importante y nadie se la va a quitar. María escogió la mejor parte que nadie se la va a quitar. Eso que está haciendo María no lo puede hacer nadie. Lo hace solamente quien me ama, quien me quiere, quien está conmigo. Nadie se lo va a quitar. Andate, Marta, para allá. Deje a María quieta. Bienaventurada la que te llevó en su... No. La Virgen María es bienaventurada porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Llegaremos nosotros a cumplir lo que Jesús hizo. Nos quedamos en la transfiguración solamente en que Cristo cambió de ropa, cambió de color. No, quedémonos hoy en la voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo, este es mi predilecto, óiganlo, este es mi elegido, háganle caso. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen caso a lo que yo les mando? ¿Por qué me llaman que yo soy su Dios, que yo soy su Señor, y no me obedecen? ¿Por qué nos llenamos la boca diciendo Señor, Señor, y no le hacemos caso? Y termino, Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el cielo, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día me dirán muchos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, pero les voy a decir, no los conozco. Llenarnos la boca con decir que somos cristianos, colocarnos un traje de cristiano, un escapulario, una camándula, una imagen, un rosario, una Biblia debajo del brazo, eso no nos asegura que estamos haciendo lo que Dios quiere. Hacer lo que Dios quiere es obedecer su palabra, y obedecer su palabra significa primero leerla, interiorizarla, meditarla y vivirla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.